Querer vivir también en verano. Javier, Mauri y su equipo de colaboradores nos ofrecen temas de actualidad y de interés general que nos ayudarán a vivir con salud esta estación. Las vacaciones, la alimentación, la solidaridad, la energía eléctrica y otros contenidos relacionados con la época estival. Este verano, Querer vivir, los martes a las 11 de la mañana en Radio Mairena, 107.4 FM. Te esperamos. Saludos a toda la audiencia de Radio Mairena, desde la 107.4 de la FM, Radio Mairena, emisora municipal de Mairena del Alcor, provincia de Sevilla. También saludamos a todos nuestros seguidores de nuestro canal de YouTube. Una nueva entrega del programa Querer Vivir, que en época estival se emite todos los martes a partir de las 11 de la mañana. Y hoy vamos a tocar un tema controvertido, en el cual cada uno tiene su lógica valoración, su lógica opinión, que es muy respetable. Hoy vamos a hablar de la eutanasia con el doctor Francisco Manuel Moreno Torres. Doctor Moreno, saludos, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Pues muchísimas gracias y gracias a vosotros por invitarme. Es un placer. Luis Eliza, desde Sevilla, saludos y bienvenido. Muchas gracias, bienvenido también, bien hallado a todos, encantado de volver a estar con vosotros y de seguir en sintonía y espero que el programa sea, como casi todos los programas, que sea un programa interesante y que nos aporte muchas cosas. Y muchísimas gracias a Paco por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Luis. Ana Ballesteros, no sé si estás en Chinchilla, si estás en otro lugar. Ana, de todas formas, muchas gracias y bienvenida. Gracias a vosotros. Sí, estoy en Chinchilla, hoy sí estoy en Chinchilla. Y a bastantes grados, no necesito Rebeca. Un placer. Un placer. Igualmente, lo de la Rebeca va por nuestra compañera Bea Rodríguez desde Oviedo, Asturias, que afortunada ella está pasando unos días de cierto frescor ambiental. Bea, muchas gracias y bienvenida. Efectivamente. Muchas gracias. 20 grados aquí en Oviedo, está estupendamente. Os invito a visitar Asturias, paraíso natural. Y bueno, muchas gracias a los oyentes por prestarnos su atención esta mañana. Y gracias a Paco Moreno por estar hoy aquí con nosotros. Estamos deseando escucharle. Gracias. Muchas gracias. La segunda Ana, y no menos importante, Ana Valverde, desde Sevilla. Ana, saludos y bienvenida también a ti. Hola, bien hallados a todos. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Muy buenos días y bienvenido al doctor, que es un placer tenerle hoy en nuestro programa. Luisa Angulo, también desde Sevilla. ¿Qué tal, compañera? Bienvenida. Hola, buenos días a todos. Uy, se le va la voz. Bueno, yo estoy en este lugar. Buenos días, ¿se me oye? Sí, ahora sí. Ahora sí. Vale, bien. Bien. Decía que buenos días a todos, como siempre encantadísima de estar con vosotros y un programita más. Y por supuesto gracias al doctor Moreno por permitirnos este tiempo con él. Y el programa pues promete ser interesante. Muchísimas gracias, Luisi. Y nuestra compañera Auxi Valverde, que está nada más y nada menos que en la Costa Azul. Auxi, bienvenida y muchas gracias. Se nos acaba de caer, Auxi. Se nos acaba de caer. Bueno, vamos a estar pendientes por si puede entrar de nuevo. Tenía problemas con su conexión a Internet. Vamos a comenzar, doctor, situando lo que es el tema central del programa de hoy. ¿Qué podemos entender o qué es la eutanasia, que se ha aprobado no hace demasiado tiempo por ley? ¿Qué es la eutanasia y si podemos hablar de tipos de eutanasia? Bueno, antes de entrar en lo que es la ley de eutanasia, como bien has dicho, recientemente aprobada, yo creo que habría que definir algunos términos sobre qué es la eutanasia. Eutanasia etimológicamente significa buena muerte. Entonces podemos considerarla como un procedimiento médico
por el que se provoca de forma intencional el fallecimiento de un paciente que está sufriendo física y emocionalmente a causa de una enfermedad terminal incurable. Y por supuesto, esto es importante, con el consentimiento de este propio paciente. Es decir, en la eutanasia lo que vamos a hacer es acelerar el proceso natural de la muerte en el contexto de una enfermedad terminal, incurable y, por supuesto, como ya he dicho, con el consentimiento del paciente, provocando así lo que llamamos una muerte digna y que tenga una muerte tranquila y que pueda descansar en paz. Un término, digamos, contradictorio sería lo que es la eutanasia involuntaria. Ahora entraremos a ver los tipos de eutanasia, donde aquí esto estaría penada y sería considerada como un homicidio. Tipos de eutanasia. Bueno, pues en realidad existen varios tipos de eutanasia. Podemos considerar lo que es una eutanasia directa, donde vamos a aplicar un procedimiento médico enfocado a inducir la muerte del paciente. Esta eutanasia directa, a su vez, puede ser de dos tipos, lo que es la eutanasia activa, que sería la administración de productos químicos tóxicos que resultan letales y que van a provocar la muerte de forma tranquila e indolora. Y yo añadiría en un breve, corto espacio de tiempo. Después tenemos dentro de la eutanasia directa el siguiente tipo, que es la eutanasia pasiva, que persigue el mismo objetivo, provocar la muerte del paciente, pero no por una acción, sino por una omisión. Es decir, no vamos a actuar para salvarle la vida. Se suspende o se van a admitir tratamientos previos que ya tenía el paciente. Por ejemplo, retirar la alimentación a un paciente que esté, por ejemplo, con una sonda nasogástrica. Muchas veces este término se puede confundir con lo que es la limitación del esfuerzo terapéutico o con el rechazo del tratamiento. Llegado a estos casos, lo que es la limitación del esfuerzo terapéutico es una decisión más bien médica, mientras que el rechazo terapéutico podemos considerarla lo que es una decisión del paciente. Llegado a situaciones de este tipo, lo ideal es llegar a un consenso con el paciente cuando decidimos este tipo de situaciones. Tenemos otro tipo de eutanasia que podemos hablar de la eutanasia indirecta. Esta eutanasia indirecta no va a ser activa, es decir, no va a utilizar procedimientos, ni va a ser tampoco pasiva, es decir, que no se va a retirar el soporte vital. Entonces, en este caso, va a ir enfocado a aliviar los síntomas y el dolor. Es decir, vamos a administrar medicamentos que no son letales, pero que van a acabar provocando la muerte del paciente. Podemos considerar que este tipo de tratamientos pueden tener un efecto secundario, porque aquí lo que vamos a perseguir es aliviar el sufrimiento del paciente y el dolor. Como efecto secundario puede acelerar la muerte, pero no es el fin principal de este procedimiento. Aquí se puede confundir con lo que es el tema de sedación paliativa. Incluiríamos ahí todo lo que es el tema de la sedación paliativa, que también daría de sí para un debate importante. El siguiente tipo de eutanasia, ya más bien desde el punto de vista del paciente, considero yo, que sería lo que es la eutanasia voluntaria. Es decir, el paciente, con unas plenas facultades cognitivas, pide o ha pedido en el pasado, mediante un documento firmado, que un equipo médico le ayude a morir. Es decir, hay una voluntariedad expresa por parte del paciente con pleno uso de sus facultades mentales, decidiendo que quiere morir, que no quiere seguir viviendo. Bien lo puede hacer por decisión propia o bien a través de un documento legal, porque padezca una enfermedad incurable en un futuro, un dolor o algo que no quiera seguir viviendo por cualquier motivo. El siguiente tipo, entraríamos en lo que es la eutanasia involuntaria. Esto sería ya un caso de homicidio, donde no hay una voluntad del propio paciente. Generalmente puede haber una voluntad de un tercero o de alguien que presente un documento que diga, bueno, que en su momento este paciente redactó un documento legal y tal, que quiere y presentarlo. Pero normalmente la eutanasia involuntaria como tal sería considerada como un homicidio. Por último, tenemos un tipo de eutanasia, que es la eutanasia eugenésica, que sería matar a personas que no padecen ningún tipo de enfermedad ni ningún tipo de patología. El ejemplo más dramático, pues teníamos, por ejemplo, el holocausto nazi. Esto en cuanto a tipo de eutanasia y la eutanasia en sí. Muy bien. Sí, Paco. Realmente es un tema extenso y cada tipo de eutanasia realmente daría para un programa más. Luis Aniza, adelante. Bueno, la verdad es que viendo los tipos de eutanasia y, en fin, yo me he visto implicado mi madre falleció ahora 2 meses. Me he visto un poco porque lo primero que te iba a preguntar es qué diferencia había entre una eutanasia pasiva o indirecta y lo que era la sedación, porque lo he vivido en primera persona, ¿no?
A mi madre se le practicó, no se le llegó a practicar una sedación porque falleció el mismo día que se le iba a practicar, pero bueno, llega un momento en que es un poco controvertido todo esto, ¿no? Porque el mismo doctor que nos explicaba el tema insistía mucho en decir, esto no es una eutanasia, esto es algo que no es... Pero en definitiva, bueno, pues yo lo que quería claramente era que mi madre no sufriera y bueno, pues que esos últimos días de su vida pues no tuviera sufrimiento, ¿no? Entonces, yo ahí la pregunta es, verás, yo siempre he pensado que cada persona, si está en uso de su capacidad mental, tiene derecho legítimo de elegir cómo quiere morir estando en una situación claramente ya especificada de que, bueno, tiene una enfermedad incurable y de que no hay solución, ¿no? Entonces yo creo que está en el derecho legítimo de elegir cómo quiere morir, por dignidad, digamos, humana. Pero también entiendo, y bueno, pues a lo largo de mi vida, pues bueno, yo he ido, no sé si evolucionando o ampliando un poco mi conciencia, y me veo una tesitura también en el sentido de decir, joder, ¿hasta qué punto nosotros somos dueños de elegir nuestro propio destino? Con esto no quiero meterme en cuestiones religiosas, ni mucho menos. Es simplemente una cuestión, digámoslo así, un poco de conciencia, porque yo no sé realmente, como ser humano, en el desconocimiento ya de todo lo que me sobrepasa, si una persona puede realmente acabar con su vida, aunque esté sufriendo, o es el destino el que tiene que hacer o encargarse bueno, de acabar con la vida de un paciente, ¿no? ¿Tú qué opinas de todo esto, Paco? Porque te habrás visto en alguna controversia, no sé si tú, a ver, interiormente, evidentemente, tendrás tu forma de verlo, de entenderlo, tu práctica médica, has visto sufrir a muchas personas, ¿no? ¿Cómo te posicionas tú al respecto de esto? Hombre, vamos a ver. Sí es verdad que lo he visto en muchas situaciones, en determinadas circunstancias, en situaciones parecidas. Una cosa, lo que he comentado antes, el tema de los cuidados paliativos, no se persigue en ningún momento lo que es la muerte del paciente. Yo estoy de acuerdo en que el paciente tiene que decidir cómo quiere morir, pero claro, por sí solo normalmente no lo hace, requiere de la ayuda de otras personas. En un momento profesional médico. A este profesional médico lo habla de condición muy difícil, somos humanos y nos han formado para no acabar con la vida, sino para respetarla y para ayudarla, ¿no? Y no acabar con ella. Entonces es una tesitura difícil. Y muchas veces con el tema de paliativo, en lo que me gustaría entrar y me gustaría informar, es difícil porque tú cuando aplicas a un paliativo no piensas en matar al paciente, ni muchísimo menos, ni acabar con su vida. Piensas en acabar con el sufrimiento, con el dolor que está padeciendo ese paciente. He dicho antes aquí de lo que es la obstinación terapéutica por parte del médico, paciente, en seguir viviendo, cuando sabemos que no tiene sentido, lo que estamos haciendo es prolongar un sufrimiento. Pacientes terminales con dolor insoportable, que ya no tienen vidas muy cortas, y aún así todos queremos seguir aplicando tratamientos que no tienen sentido, no tienen sentido. Entonces, ahí tenemos que aplicar una eutanasia pasiva de alguna forma, retirar medios que lo están manteniendo, y lo ideal es llegar a un acuerdo con el paciente cuando esto lo permite, algo muy distinto cuando tenemos un paciente que está en coma y que no puede decidir por sí mismo. Entonces, son decisiones bastante difíciles de tomar. Yo he tenido casos en que cuando se aplica una sedación paliativa, pues te das cuenta de que hay veces que, ¿dónde está el límite? Dice, bueno, mi límite está, evidentemente, tenemos una escala de sedación, y si hay que llegar a un coma profundo, pues hay que llegar a un coma profundo. A la vida, pero yo no voy persiguiendo lo que es la muerte del paciente. Yo voy persiguiendo limitar el sufrimiento que está teniendo este paciente, él y la familia, por supuesto. Entonces, muchas veces son casos individualizados, donde hay que personalizarlo y ver las circunstancias del entorno en que se encuentra el paciente. Sí, gracias, Pepe. Muy bien, pues Sí. antes
Antes, Y yo creo que cada caso sí, puede, no, y cada caso Paco. hay que percibir. sí, adelante, Paco. No, que muchas gracias por la información. Sí, no, simplemente eso. El tema, entramos muchas veces en la contradicción y de hecho te plan mucha edad, un paciente con 90 años que tiene una enfermedad terminal, que es totalmente, no puede valerse por sí mismo, está cuidando un tercero, entra en una situación de sufrimiento, ves que está con dolor, se le aplica cortando la vida por el... Estoy de alguna forma avanza pro y contra y beneficio y riesgo. Está viendo sufrir a ese paciente de aire. Como, evidentemente, yo le voy a poner a ese paciente un mórfico, voy a poner una serie de sustancias que le van a aliviar, un edema agudo de pulmón, por ejemplo, que tenga, o cualquier circunstancia. Eso va a aliviar al paciente y va a aliviar a la familia. Que vamos a acelerar la muerte que tenía de 2 días a un día. Javier. ¿Javier? Sí, ¿Escuchas? sí, es que estoy teniendo problemas. Sí, estoy teniendo problemas con la conexión. Antes de seguir, no sé si me escucháis, compañeros. ¿Me escucháis bien todos? ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos. Siempre he dicho que, Sí. de acuerdo con la deontología profesional del médico, tanto la eutanasia como la ayuda médica al suicidio son incompatibles con la ética médica. Otro tema que no hemos entrado en la ayuda médica al suicidio. Sería un tipo de eutanasia, pero ahí no va a intervenir el médico de forma activa. O sea, vamos a proporcionar al enfermo, al paciente, una sustancia, un medicamento, donde él va a ser libremente, lo va a tomar libremente y le va a provocar la muerte. O sea, estamos actuando ahí de vehículo para provocar la muerte, pero es el paciente libremente el que se va a tomar ese medicamento. Este tipo de eutanasia o el suicidio es muy típica en algunos estados, en Estados Unidos, por ejemplo en Oregón, ahí se practica con bastante frecuencia esto. Bueno, antes de seguir, quiero comentarles a todos los oyentes que el doctor Moreno Torres es licenciado en Medicina por la Universidad de Sevilla, doctor en Medicina y Cirugía también por esta misma universidad, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, director médico de FIBES desde el año 89 al año 2005, director de Unidad de Gestión Clínica Araal Parada desde el 2005 al 2016, y desde hace 30 años ejerce como médico de familia en el Servicio Andaluz de Salud como actividad principal, y actualmente está destinado en Alcalá de Guadaira, La Oliva, Distrito Sanitario Sur de Sevilla. Es tutor y coordinador de tutores de residentes en formación en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de Sevilla, miembro de la Comisión Musculoesquelética del Área Sanitaria Sur de Sevilla, y paralelamente ha coordinado y participado en varios estudios de investigación, tanto a nivel nacional como autonómico. Ha realizado también varias comunicaciones a congresos, docente de cursos y algunas publicaciones en revistas y capítulos de algunos libros. Es un tema complejo el que estamos diseccionando, pero creo que nos está ayudando a entender ciertas cuestiones. Ana Ballesteros, compañera, cuando quieras. Sí, sobre todo, mira, Francisco, agradecerte, por supuesto, estas explicaciones que nos estás dando ante este tema tan complejo, como bien ha dicho Javier, y tan delicado. Has hablado hace un momentito de un documento legal. ¿Podrías explicar un poquito a los oyentes qué pasos debe de seguir la persona cuando llegas a ese caso
y no estás en posesión de tus facultades mentales, ¿qué pasos legales podrías seguir para que a tus allegados quitarles esa carga emocional, quitarles esa decisión que tendrían que tomar? ¿Cómo se hace? Bueno, existe, como no sé si lo conocéis, el documento de voluntades vitales anticipadas, que está recogido en la sanidad pública, en el Servicio Andaluz de Salud. Eso lo puede solicitar cualquier ciudadano y ahí expresa la voluntad que quiera tomar. Es un consejo que, bueno, como sabéis, se aprobó la ley de eutanasia aquí en España el 25 de julio de 2021. Los documentos vitales donde se recoja el deseo del paciente, que cómo quiere morir, anteriores a esta ley, conviene que se actualice, eso es importante, que lo actualicen en ese documento vital, y ahí sí se puede reflejar perfectamente el deseo del paciente de cómo quiere morir y si quiere que no le aplique ningún tipo de procedimiento que prolongue su vida o que le incomode a la hora de cuando llegue a esta situación. Independientemente de esto, por supuesto, puede dejar por escrito cualquier tipo de documento, bien sonoro, bien escrito, en cualquier circunstancia, en cualquier medio. Pero yo digo, existe el documento de voluntad vital anticipada que lo recoge el Servicio Andaluz de Salud y a través de ahí el paciente puede rellenarlo y puede dejar reflejado cuál es su voluntad. Muy bien, Francisco. Entonces, un documento, bien has dicho, un documento que hagas escrito en tu casa, ¿no? Y lo mantengas tú, lo guardes tú, ¿tiene una validez legal también ante esos casos? Podría tener una validez legal, sí, pero claro, yo aconsejo siempre que, ya que existe este documento de voluntades vitales, que se haga a través de este documento, que por supuesto preserva totalmente la confidencialidad y bueno, y la intimidad del paciente. Muy bien. Muchas gracias, Francisco. Muy bien, muchas gracias. Ana Valverde, compañera. Vale, vamos a ver. Yo, bueno, igual que mi compañero Luis, hace 2 años me vi en la triste situación de tener que firmar la sedación para mi padre. Estaba en una situación terminal y con una neumonía bilateral, una demencia vascular de larga duración ya, con lo cual, bueno, yo la firmé porque no podía respirar y pues, tenía unos niveles de oxígeno en sangre de saturación bajísimos. Entonces no tenía ningún sentido algo que era inminente, alargarlo con sufrimiento. Entonces, en ese caso, yo me costó, lo pensé, lo hice por el bien de mi padre. Pero ¿qué ocurre cuando a nivel de vosotros los médicos, ¿vale? Cuando una persona se la diagnostica de una enfermedad que no tiene solución, como un Alzheimer, una demencia, un cáncer con metástasis en órganos vitales, sabe que va a fallecer, sabe que va a tener un tiempo de sufrimiento y decide que se le practique la eutanasia, ¿vale? En un momento determinado de su vida. Es decir, todos sabemos que, la mayoría de la gente sabemos que el Alzheimer tiene diferentes fases, igual que el cáncer. Entonces, hay una fase que es más o menos llevadera, pero luego se entra en fases que son durísimas, tanto para el paciente como para la familia. Y pide que la eutanasia se le practique legalmente en ese momento, cuando es una persona que quizá cognitivamente esté ya con un deterioro, pero físicamente es una persona que aún podría vivir 10, 12 años más con la calidad que puede tener una persona que tiene problemas cognitivos y problemas de ese tipo que pueden ser agresividad, que pueden ser muchísimo, o una persona que tiene un cáncer que se le puede estar tratando y puede tener la calidad de vida que puede tener una persona que está recibiendo quimio o que está recibiendo todo este tipo de tratamientos. Y ellos han firmado un documento en el que quiere que se les practique la eutanasia, pero no está en ese punto terminal como pudiera estar mi padre o pudiera estar la madre de Luis. ¿Cómo actuáis los médicos? ¿Cómo reaccionáis? ¿Qué tenéis que hacer? Eso está firmado por una persona cuando todavía estaba en plena facultad de sus facultades, o sea, en pleno conocimiento de sus facultades en el tema del Alzheimer, o una persona con un cáncer que no tiene por qué tener problemas cognitivos ni problemas de ese tipo. En ese caso, ¿cómo actuáis?
Bueno, vamos a ver. Hoy día, como ya he comentado, está aprobada la ley de eutanasia de España, el cuarto país europeo, excepto en el mundo, que ha aprobado esta ley, y está recogida. Si existe un documento que esté firmado por el paciente diciendo que quiere que se le practique la eutanasia, llegado el momento, ante una enfermedad incurable que no tiene solución, que le va a cortar la vida, pues ese documento puede ser válido. Tiene que seguir el procedimiento, evidentemente, de la citada ley, ¿vale? Y bueno, esto totalmente bien lo haya hecho con el documento de voluntades vitales anticipadas o con un documento privado, y si hay algún testigo de por medio, pues mejor todavía. Pero puede ser perfectamente válido. Evidentemente, alguien se lo tiene que hacer, como yo digo, algún médico. Exacto, a eso me refiero. Claro, existe lo que es el listado de médicos con objeción de conciencia hacia la eutanasia. Y bueno, y hay médicos, por supuesto, que piensan libremente y que piensan que lo pueden hacer. Pero está recogido perfectamente en la ley esta, que se aprobó de eutanasia. Eso está recogido ahí. Y está recogido precisamente, claramente, en qué circunstancias y cuándo. Si sigue el procedimiento de la citada ley. Ciudadano español, hay que solicitarlo en un par de ocasiones. Si quiero entramos, digo, todas las condiciones que necesita para poder acogerse a esta ley. ¿Vale? Es decir, el paciente, aunque lo solicite y quiera que eso se haga a nivel médico, ¿se tiene que dar ciertas condiciones o es cuando el paciente... Legalmente tiene que darse esas condiciones para poderlo llevar a cabo. El médico casi siempre, y yo rompería una lanza a favor de esto, va a intentar lo que son los cuidados paliativos. Pero claro, el médico también se tiene que cuidar las espaldas, de alguna forma. Entonces, tiene que seguir ese procedimiento legal. Y yo pienso que todos los médicos seguiríamos ese procedimiento legal. ¿Vale? Si la familia está de acuerdo, por supuesto, su tutor legal o familiares cercanos, y si además existe un documento firmado donde el paciente autoriza que se le haga, pues se puede acoger perfectamente a esa ley. ¿Vale? Y en caso, una vez que un paciente haya firmado eso y el familiar, imagínate en un caso de Alzheimer, de demencia, que hay un momento en que ellos ya no saben, pierden todo, bueno, entre comillas, ¿vale? La conexión con la realidad, y su familia no quiere, hay una parte de la familia que sí y otra parte de la familia que se niega a que se lleve eso a cabo. ¿Tiene fuerza el documento firmado por el paciente como para que siga, o había que recurrir a claro tema que lo tiene, al juzgado? Ten en cuenta que el procedimiento de la ley que se aprobó dice que primeramente el documento tendría que presentarlo a su médico de familia. Este médico de familia tiene que elevarlo a un segundo médico consultor, si puede ser especialista en la patología que padece el paciente, y con estos documentos pues hay una comisión de calidad y evaluación que es la que se encarga de dictaminar el juicio final. Puede aceptarlo, puede denegarlo, y hay veces es lento el procedimiento y hay veces que incluso el paciente muere antes de tener una decisión. Pero al final es la comisión la que decide. Esta comisión es una comisión ejecutiva que está compuesta por médicos, concretamente 4 médicos, 4 abogados, 4 juristas y 3 enfermeros, quiero recordar. Hay una presidencia, una vicepresidencia, y es la que decide el resultado final. O sea que esto sigue un proceso y una evaluación. Muchísimas gracias. Muy bien, chicos, estamos tratando el tema siempre polémico y complejo de lo que es la eutanasia. Muy bien, compañera María Luisa, adelante. A ver, Paco, Hola, como tú bien has dicho, bien has comentado antes, el médico lo que quiere es preservar la vida, ayudar a paliar los dolores, los sufrimientos. Entonces, claro, la eutanasia plantea, me imagino, un problema para vosotros, los que no sean objetores de conciencia. ¿Cómo se prepara un médico por dentro ante la conciencia, ante el miedo para practicar una eutanasia? ¿Y cómo te puedes preparar también, digamos, no sé si me explico, médicamente? ¿Cómo te sientes al practicar una eutanasia? ¿Tienes dudas? ¿Tienes miedo? ¿Qué le pasa a un médico que practica una eutanasia? Vamos a ver, yo te puedo contestar con mi opinión personal y no me atrevería a hacerlo de una opinión colectiva, pero bueno, lógico. Entiendo que cada médico tiene sus razones, tendrá sus convicciones religiosas, convicciones morales o de cualquier otro tipo
para decidir, llegado a este punto, practicar una eutanasia. Os he comentado antes que, de acuerdo con la deontología profesional del médico, la eutanasia y la ayuda médica al suicidio son incompatibles con la ética médica. Hay una frase que me gusta mucho, que dice que, no sé de qué autor es, que la prohibición absoluta de matar a nuestros enfermos es una fuerza moral maravillosa e inspiradora. No sé quién dijo esa frase, pero bueno, pienso que habrá médicos, de hecho existen ahí las listas, ¿no?, de médicos que son objetores de conciencia y quien está de acuerdo. Evidentemente es un conflicto que en muchas ocasiones, dependiendo, como ya digo, de las convicciones religiosas, éticas, morales que tenga cada uno, pues nos lo planteamos. Y evidentemente yo pienso que la ley de eutanasia ha sido una ley que ha impulsado mucho este proyecto, estoy de acuerdo. La ley, por supuesto, siempre va a estar por delante de la deontología, pero bueno, que existían otras alternativas. Yo pienso que la sociedad, para poder decidir, tiene que estar bien informada. Y existen otras alternativas, como por ejemplo el tema de los cuidados paliativos, donde no se ha realizado una ley de cuidados paliativos. Yo la he hecho en falta y muchos de mis compañeros la echan en falta. Al menos de la misma forma que se ha impulsado, se ha hecho la ley de eutanasia, que me parece estupendo que se haga, pero que se debería haber impulsado esta ley de cuidados paliativos también, porque es una alternativa. Muy bien. Perfecto, gracias. Gracias. Beatriz, Bea, adelante. Yo quería preguntarle al doctor Moreno, sé que este es un tema que causa mucha controversia entre muchas personas, por lo que usted acaba de decir, por creencias religiosas o problemas éticos, ¿no? A lo largo de su experiencia, de su trabajo día a día, se encuentra con mucha gente que tiene problemas morales para poder aceptar la voluntad de un paciente de querer morir. Bueno, vamos a ver, dentro de compañeros donde hay una relación más estrecha con ellos, relación profesional y personal prácticamente, pues sí hablamos del tema, ¿no? Y llegado al caso siempre se intenta llevar un poco en la intimidad, con el secreto profesional y con la suficiente, no dándole notificación ninguna a nadie, ¿no? Es algo que está un poco, no me atrevería a decir tabú, pero sí no se suele hablar del tema, no se suele hablar del tema. Cuando te encuentras en una situación con un paciente que necesita este tipo de situaciones, bueno, ante todo intentamos, como ya digo antes, lo que es el tema de los cuidados paliativos, que evidentemente, y ahí sí, está totalmente protocolizado y sabemos cómo hay que aplicarlo y cómo se están aplicando distintas drogas y se hace. El tema de la eutanasia, yo personalmente no me he encontrado todavía en ningún caso, pero imagino que habrá médicos que sí, que lo hacen. Yo no conozco ninguno hasta ahora, o al menos no he tenido noticias de nadie que lo haga. Imagino que sí, puesto que está aumentando. Tampoco hay en España una memoria del número de eutanasias que se han practicado. Sí me consta que están aumentando. Cataluña creo que sí tiene una memoria o la está haciendo, pero en el resto de comunidades autónomas no la hay. Y no la hay porque esta comisión de evaluación que existe como decisión final y garantía, es distinta para comunidad autónoma. Entonces, ahí influyen muchos factores. Influye en la comisión, me refiero, factores de tipo ideológico, factores de tipo religioso, que influyen sobre esta comisión. Son personas las que están ahí. Y de alguna forma pueden retrasar un poco la decisión. Hay veces que se deniega una eutanasia, hay veces que se acepta y hay veces que el paciente se muere antes por las circunstancias que tiene y no se da una resolución. Pasa, y me consta que pasa. Pero bueno, que es algo que tampoco se tiene. No tengo, al menos yo no te conozco a nadie que lo haya hecho todavía, ¿verdad? Pero la familia siempre está alineada con la voluntad del paciente. Eso es así, ¿sí? Eso es así, eso me consta que es así, que se respeta esa voluntad. Al menos yo no conozco ningún caso donde se haya encontrado por intereses diversos, ¿vale? Y no quiero entrar ya en lo que hemos tenido hasta ahora, donde el abuelito, pues bueno, mantenía a la familia, que si el sueldo del abuelito, la pensión servía para la familia, que la familia mima al abuelito y lo cuida porque es el modus vivendi, y bueno, no quieren que se muera, evidentemente, pero bueno, que eso es un tema que uno lo ve, lo piensa, pero tampoco es algo evidente, ¿no? Pero la familia normalmente respeta, yo me consta y creo que respeta el deseo del paciente, ¿verdad? ¿Vale? Gracias, muchas gracias. Muy bien. Gracias, Paco. Auxi, adelante.
Hola compañeros, que antes me ha ido la conexión y no he tenido tiempo ni de saludar, me he salido directamente, así que os saludo a todos un poco retrasados. Creo que todo el mundo ha postado ya la pregunta que verdaderamente quiero hacerle a Paco. Pero bueno, Paco, una pregunta que igual repetirse sobre lo mismo. ¿Un médico se puede negar a hacer la eutanasia a algún paciente en concreto sin ser objetor de conciencia? Tú lo haces a otros pacientes, pero llega alguno a los... Te escucho fatal, Auxi. Sí, Se oye. Le has podido se escucha muy mal, Auxi. cariño. Entiendo que me estás preguntando si algún médico se puede negar. Es un paciente especial para ti. Auxi, no te escuchamos, Auxi. ¿Te puedes negar? ¿Perdón? ¿No se Sí, oye? sí, No que se oye, ¿no? te escuchamos Para fatal. buscar la eutanasia. Si un doctor, sin ser objetor, se puede negar a practicar una eutanasia en concreto a un paciente. Creo que esa es la A pregunta. un paciente. ¿Me oís ahora? Ahora sí. Vale, No, me he vamos a ver, lo movido. tiene muy fácil ese médico, sí. tiene la objeción de conciencia. Y si hay Ah. alguna circunstancia que, no sé, puede haber casos particulares donde, no sé, no se me ocurre alguno, pero bueno, que se niegue a hacer la eutanasia aun sin ser objetor de conciencia porque considere que no es médicamente aceptable practicar una eutanasia a ese paciente, aun sin ser objetor de conciencia, como tú bien me comentas. Ajá. De todas formas, te digo, una de las condiciones es que tiene que haber una voluntad por parte del paciente. Por parte del paciente, si está consciente y lo autoriza. En caso contrario, si hay un documento firmado previamente, unas voluntades vitales anticipadas, un documento, o bien algún familiar o algún tutor legal que pueda demostrar lo que quiere que se le haga. Si ese médico se niega, bueno, al final él lo puede presentar a este segundo médico en un plazo de 15 días, se tiene que decidir y la última decisión final la tendría la Comisión de Evaluación y de Calidad. Muchas gracias, Paco. Yo te quería preguntar, Paco, si como estamos en 17 pequeños estados, más otros 2 estados, que son Ceuta y Melilla, ¿no convendría a nivel nacional tener un observatorio para ir analizando cómo va evolucionando el tema de la eutanasia? Y también te quería preguntar si en cada estructura sanitaria autonómica existe el mismo tipo de comisión que valora cada uno de los casos. Esta comisión de evaluación que os comento, en cada comunidad autónoma es distinta. Lo ideal sería tener una comisión de evaluación y calidad unitaria que amparara a todas las comunidades, pero no es así. Cada comunidad autónoma tiene su propia comisión de evaluación y control y calidad. Entonces, quizá un punto a favor de esta comisión es que se evalúa caso por caso y se evalúa a priori, no como pasa en otros países, que la evaluación es a posteriori. Aquí se hace una evaluación a priori y de caso por caso. Pero ya digo, cada comunidad autónoma tiene su propia comisión. Muy bien. Compañeros, ¿alguna pregunta más, alguna cuestión más para el doctor Moreno? ¿Algo que quieres comentar? Yo me gustaría comentar la opinión de alguna forma nos representa de lo que es la Organización Médica Colegial, que nos dice que el médico nunca debe de provocar intencionadamente la muerte, ni siquiera cuando el paciente lo pide. Que el médico debe aplicar medidas de bienestar, aunque puedan derivarse acortamiento de la vida. Y eso es un deber deontológico del médico. El médico no debe emprender acciones inútiles o obstinadas, y esto es otro deber regulado en nuestro código deontológico. Y que el médico debe indicar sedación paliativa si hay síntomas refractarios y hay consentimiento. Y que en esa situación, cuando hay síntomas refractarios y hay consentimiento, no cabe objeción de conciencia para la sedación paliativa. Y termina diciendo que cree que es prioritario una ley que garantice el acceso universal y equitativo a unos cuidados paliativos de calidad. Esa es la posición de la Organización Médica Colegial. Pero yo digo, la ley está por encima de la deontología. Está claro. Y Paco, todo paciente tiene acceso en igualdad
de condiciones y de oportunidades a esos cuidados paliativos? Pues ese es el problema, que ese acceso a cuidados paliativos no son iguales para todos los pacientes. De hecho, hay autores que consideran aceptable la eutanasia y en situaciones extremas, pero que están en contra de su legalización por una serie de repercusiones negativas para el bien común. Entre ellas, dan un argumento como la coacción, que establece que un entorno que vea normal la eutanasia como una insuficiente atención sociosanitaria, con una insuficiencia acceso a cuidados paliativos, con una insuficiencia acceso a unidades del dolor, etcétera. Los más graves, los que quieran ser una carga, se sentirán coaccionados a pedir ese final rápido y la presión será peor cuanto peores sean las circunstancias. Hay casos en que bueno, no estamos preparados para dar esa respuesta, pero sí podríamos decir al paciente, oiga, que esto no se lo puedo ofrecer. Me refiero al tema de cuidados paliativos, por las listas de espera, por la asistencia sanitaria, pero que usted libremente puede elegir la eutanasia y yo se lo voy a garantizar en 30 días. Y eso es una realidad. Pero por desgracia, esa ley de cuidados paliativos que todos esperamos, que debería estar ahí, o al menos se debería de haber implementado igual que la de eutanasia, pues no se ha hecho. No solo para el bienestar del paciente, sino también para una buena decisión de la sociedad y que no puede decidir, ¿no? Porque a nivel de recursos técnicos, de recursos médicos y de recursos humanos, estamos perfectamente preparados para ofrecer esos cuidados paliativos a cualquier tipo de paciente, o hay una limitación de medios. Bueno, vamos a ver. Mira, en cuanto al tema de acceso a cuidados paliativos, se estima que en Occidente el 75% de las personas que mueren habrían necesitado cuidados paliativos básicos. Entonces, cuidados paliativos que deberían de haber estado proporcionados tanto desde la atención primaria como desde la medicina interna, como desde la oncología o geriatría. Se estima que en España, en el año 2016, murieron 410.000 personas. Y de estas, 308.000 habrían necesitado ser atendidas con este enfoque de cuidados paliativos, por parte de su médico de cabecera y de las especialidades correspondientes. Los médicos de cabecera estamos luchando por tener los 10 minutos por paciente, que estamos muy bien formados en todo el tema de diabetes, hipertensión y otra serie de patologías, pero que por desgracia no tenemos una buena formación en cuidados paliativos. Y es importante que se tenga esta formación. Y además no solamente la formación, sino tiempo para atenderlo. Por otra parte, hay pacientes complejos que requieren una atención de cuidados paliativos mucho más especializada. Se estima que el 60% de los que mueren por cáncer y el 30% de los que mueren pues, de enfermedades no oncológicas habrían sido pacientes con criterios de complejidad que hubieran requerido ser atendidos por los recursos avanzados, ya que tenían criterios de complejidad, dolor difícil, síntomas difíciles, problemáticas familiares, psicológicas o espirituales de difícil manejo. En total en España se estima que serían 126.000 los que habrían necesitado en este 2016 por tener estos criterios de complejidad cuidados paliativos avanzados. Y de estos 126.000 tuvieron acceso a cuidados paliativos avanzados muy poco. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos hizo un estudio y se calcula que aproximadamente unos 50.800 en el mejor de los casos. Porque hay algunos pacientes que estaban incluidos 2 veces, una de las veces estando en una unidad de paliativo hospitalario y otras cuando estuvo en equipos domiciliarios. Y bueno, se sabe además que ni la mitad de los que requieren paliativos avanzados y paliativos especializados tienen acceso a esos paliativos. Evidentemente van a tener peor acceso pacientes no oncológicos, los que viven en pueblos alejados de grandes hospitales y los niños. Estos van a ser los más discriminados, por tanto, en una situación en España en la que hay un insuficiente acceso a la atención sociosanitaria, no solamente cuidado paliativo, y ayuda a la dependencia, e insuficiente acceso a unidades de dolor. Calculo que por lo menos en el mejor de los casos son 6 meses de espera y en algunos casos hasta más. Entonces, hay una encuesta que se hizo en el año 2009 preguntando que una persona con enfermedad, con sufrimiento, que le causara la muerte en poco tiempo. Y se le preguntaba al ciudadano, ¿la ley debería permitir a los médicos poner fin a su vida si lo solicita libremente? El 80% de los encuestados dijo que sí. Se preguntó también que cuál cree que era la razón más importante que lleva a un enfermo a pedir que acaben con su vida. La respuesta fue un dolor insoportable, contestaron un 68%. Yo me pregunto si el impulso y divulgación que se le ha dado a esta ley de eutanasia, que me parece estupenda, se debería corresponder con esta ley de paliativo, que no se ha hecho en igualdad de condiciones, entiendo yo.
o al menos para proporcionar a la sociedad la suficiente información y para poder decidir sobre ese tema, ¿no? Muy bien. Doctor Francisco Manuel Moreno Torres, muchísimas gracias por todos estos minutos. Nos has ilustrado perfectamente lo que es el tema y, lo más importante, lo que aún queda por hacer. Muchísimas gracias, Paco. Queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer en principio, y principalmente esta ley que la estamos esperando todos los profesionales de cuidados paliativos, que ya debería estar ahí porque es una realidad y se debería de impulsar. Al menos que la sociedad y que el paciente que decide sepa qué recursos tiene a su disposición para poder decidir. Muy bien, pues muchísimas gracias, Paco. Una simple frase. Yo recuerdo, estando estudiante, tenía un profesor de medicina interna y me gustaría terminar esto con una frase que decía que todo el mundo tiene derecho al buen morir. Nunca mejor dicho. Paco, lo dicho, muchísimas gracias y también a todos nuestros compañeros. Hasta el próximo programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.